Escuchas a La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Hola a todas, todos quienes escuchan La Informante. Mi nombre es Luna Grado, soy directora de La Neta. En este episodio de La Informante estamos con Rocío Alorda, quien es presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, integrante de la red de periodistas y comunicadoras feministas. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Luna. Y también estamos con Javier García, quien es director del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, que es una organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como quizás podemos adelantar con los invitados, lo que queremos hablar en este episodio de La Informante es que recientemente se aprobó en general el proyecto de protección a periodistas y comunicadoras aquí en Chile. Y uno de los argumentos que se da para la importancia de este proyecto es que los ataques, hostigamientos y otros a periodistas no solo le afectan a ellos como personas, sino también terminan afectando a la democracia. Y para eso estamos aquí conversando, y quería partir preguntándoles a ambos ¿a qué nos referimos con el derecho a la comunicación y de qué forma este derecho no está siendo asegurado para las personas aquí en Chile? Bueno, parto yo. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Siempre nos interesa mucho poder conversar sobre estos temas que en general tienen poca cabida en los espacios informativos. Bueno, el derecho a la comunicación es el derecho humano que tenemos todas las personas a comunicarnos, ¿no? A recibir información, a entregar información de manera libre, oportuna, etcétera, ¿no? Es un derecho que, si bien podría ser un derecho más reciente, como en su tipificación en los años 70, es un derecho que engloba, es como un gran paraguas de otros derechos que quizás estamos más acostumbrados a hablar, como la libertad de expresión, de prensa, la acceso a la información. Y este gran derecho que nosotros hicimos un esfuerzo grande también junto a Javier y más organizaciones cuando fue todo el proceso de cambio constitucional, donde constituimos un bloque por el derecho a la comunicación. Hicimos un esfuerzo para que quedara consagrado en los borradores de constitución, porque nos parecía importante que Chile estableciera y consagrara este derecho fundamental en su carta fundamental, ¿no? Entonces, hablar de derecho a la comunicación implica que podamos vivir en un contexto donde la comunicación se ejerce de manera libre y donde además estos otros derechos que acompañan el derecho a la comunicación se puedan también ejercer en contextos de seguridad, protección, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de libertad de expresión y de prensa en el marco del derecho a la comunicación, también implica la protección a aquellos sujetos que se dedican al desarrollo de contenidos, de información, etcétera, periodistas, personas trabajadoras de las comunicaciones. Y en ese marco, claro, entramos en un contexto mucho más problemático en Chile, que probablemente vamos a conversar más profundamente respecto a eso, de cómo en los últimos años esa capacidad, esa posibilidad de informar se ha visto limitada, restringido por distintos factores, a propósito también del aumento de la protesta social, de los aumentos de cuestionamientos al rol de la prensa, ¿no? Con también situaciones de abuso de poder de ciertas autoridades, cuando salen contenidos que en el fondo les impacta, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un derecho fundamental, porque en el fondo, si no tenemos la capacidad como sociedad de que circulen libremente ciertos discursos, ciertas narrativas, ciertos relatos, ¿no? Estamos restringiendo, como señalabas tú, un pilar fundamental de la democracia, que es poder generar un debate público rico en contextos de seguridad y protección. Le doy el pase a Javier para que también. Sí, no, muy de acuerdo en lo que plantea Rocío. Efectivamente, esta forma ahora de nombrar, ¿no? De hablar de derechos a la comunicación, tiene esta dimensión más aglutinadora, ¿no? Que da cuenta de una dimensión social y una dimensión colectiva de las libertades expresivas, ¿no? Que claro, originalmente esa creación clásico del concepto de libertad de expresión pues viene de momentos en los que había que proteger al emisor del mensaje, al que se expresaba públicamente, al que trataba de difundir mediante libros después de la creación de la imprenta, luego los medios de comunicación. O sea, el foco se ponía mucho en el que expresaba, en proteger la expresión.
Pero, claro, efectivamente, la centralidad que cada vez ha ido teniendo la comunicación ha hecho que el proceso sea mucho más bidireccional y que también tengamos que poner el foco en las audiencias, en los públicos, ¿no? Cuando ha llegado esa comunicación masiva, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues empezaron a poner sobre la mesa nuevas formas o nuevos conceptos o nuevas formas de plantear esto, que es pues esto, ¿no? Que no solo hablar de libertad de expresión, sino hablar de derecho a la comunicación, que pretende dar esto de, oye, no se olviden que no solamente hay que proteger a los periodistas, sino que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana tiene ese derecho a que se le protejan sus derechos comunicativos, ya sea porque participa en el debate público o ya sea porque escucha, ¿no? O sea, participar en el debate público no es solo recibir la información mediada, sino participar activamente y también proteger, ¿no? Y todo, por ejemplo, todo este discurso que hay ahora de la integridad de la información, de la lucha contra la desinformación, tiene que ver con esta idea de tener una mirada más amplia, ¿no? Y hablar de derecho a la comunicación, que para nosotros no es no es una antítesis, un conflicto con libertad de expresión, sino que lo que trata es de dar este enfoque más aglutinador y más comprensivo, ¿no? Sí, en ese sentido mencionabas como también poner el foco en las audiencias, o sea, que la audiencia también reciba, por ejemplo, información plural, de calidad. Me imagino que va en esa lógica también. Claro, porque las audiencias también tienen derechos humanos, ¿no? Las audiencias son sujetos de derechos, ¿no? Y tiene que ver que efectivamente, además de recibir información de calidad, veraz, etcétera, puedan también reaccionar frente a esa información, ¿no? Es decir, las audiencias en un contexto de un ecosistema de medios de comunicación sano, ¿no? Deberían sentir que la información que se les transmite es una información que les representa, que están en base a sus expectativas, que dialogan de manera ética y responsable respecto a cómo los representan, ¿no? El problema es cuando justamente, como países en Chile, donde las audiencias no tienen espacio para manifestar su opinión, más allá de lo que podemos pensar los comentarios que hoy día ocurren en redes sociales, entonces en esa ausencia de un espacio, de un ente que escuche las audiencias, se generan procesos como lo que también hemos estado viviendo en los últimos años, que es una pérdida de credibilidad de los medios de comunicación, del periodismo, etcétera. Por eso, por ejemplo, muchos países hoy día, durante años, han desarrollado distintos mecanismos de participación con las audiencias y de escucha de las audiencias, como son las defensorías de audiencia, donde los medios de comunicación asumen, ¿no?, de que las audiencias tienen que tener un espacio de escucha, y cada vez que una audiencia siente que ha sido pasado a llevar porque un contenido no ha demostrado de manera fidedigna o veraz lo que representa X comunidad, ellos pueden expresar ese malestar. Y creo que ese diálogo justamente entre audiencias, medios de comunicación, hoy día no existe, a propósito que estamos en un profundo debate con las indicaciones a la ley de TVN, donde se ha hablado mucho sobre la figura de las defensorías de audiencias, sobre cómo participan las audiencias, y creo que es súper importante abordar ese tema en un contexto como de nuestro país, donde ese diálogo es casi inexistente. Claro. Sí, aquí en Chile estaba pensando, el único espacio que a mí se me viene a la mente de poder poner un reclamo es como los reclamos del Consejo Nacional de Televisión, pero en otros espacios no hay como formas de que la audiencia de su opinión más allá de las redes sociales. Ahora, ahí hay un problema con CNTV, que CNTV si bien recibe las denuncias, hace una sanción económica que no tiene que ver justamente con el espíritu de escuchar una audiencia, ¿no? Una audiencia, cuando manifiesta su malestar, lo que está buscando es que haya de vuelta una reflexión ética, ¿no?, responsable respecto a qué pasó, qué se hizo mal respecto a este contenido. Y eso es lo que falla el modelo CNTV. Por eso, a lo menos desde nuestro lugar, nos parece una forma, un mecanismo mucho más eficiente las defensorías, que entran a problematizar el tema y se hacen cargo efectivamente de ese malestar. Sí, no, efectivamente en el observatorio, por ejemplo, también tenemos esa crítica, ¿no?, de que los mecanismos de autorregulación ética no están funcionando, especialmente en Chile, ¿no? Porque no hay mecanismos o muy pocos de denuncia, y además, como plantea Rocío, tampoco están diseñados en esa lógica, ¿no? Y de hecho, a veces pues el CNTV también toma decisiones incoherentes o contradictorias, o de repente multa situaciones que uno dice, bueno, ahí sí que está restringiendo la libertad de expresión, ¿no? Entonces, como que
que faltan mecanismos adecuados donde se pueda dar este diálogo, pero este diálogo en sentido constructivo, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí es interesante esta propuesta que se plantea de que un canal público como TVN incluya una defensoría de las audiencias y puede ser un buen antecedente, ¿no? Ahí lo que a mí me preocupa es que, claro, todavía digamos que problemas analógicos, problemas del siglo pasado, todavía como que nos está costando resolverlos y ahora llegan situaciones más complejas con las redes sociales donde esa forma de diálogo y de cómo respetar la libertad de expresión, pero además proteger los derechos de las audiencias y preservar el debate público, pues se hace muy complicado, ¿no? Porque, claro, ya empezamos a meter a agentes privados que a veces hacen como de gatekeepers, ¿no? Como que ponen sus propios criterios, luego falta transparencia sobre cómo están funcionando los algoritmos de moderación, luego se habla de que esos mismos algoritmos potencian las interacciones que son más conflictivas porque eso genera mucho más visitas. Entonces, claro, como que estamos entrando en un escenario problemático donde se está poniendo en cuestión, ¿no?, elementos y el rol que cumple la comunicación, ¿no? Y donde se está incluso alertando de que esta lógica de potenciar el enfrentamiento y tal, no solo, o sea, puede tener efectos devastadores para las democracias, ¿no? Por ejemplo, con campañas de desinformación y de manipulación informativa que se han dado incluso en países como Reino Unido, o sea, no estamos hablando, o sea, donde la democracia se supone que está muy consolidada, ¿no? Y donde nos encontramos esa alimentación de la polarización, ¿no? Cuando yo creo que, claro, como que se está perdiendo un rol que es, por ejemplo, que en su día trataba de hacer cierto área del periodismo que es como una especie de periodismo de soluciones, de un periodismo para la paz, ¿no? De comunicar en el sentido de para cohesionar las sociedades, ¿no? Algo que trabajaban muy bien los medios comunitarios, ¿no? Esa idea de vamos a construir con la comunidad, ¿no? Y ahora, no sé, mi visión, por ejemplo, que yo vengo pues históricamente de construir y de participar en el movimiento de radios comunitarias, es que como que en algunos sentidos estamos como retrocediendo, ¿no? Como que estas nuevas herramientas que nos han llegado nos están trayendo nuevos problemas que nos está costando mucho, ¿no? Porque es una mirada muy individual, con situaciones de acoso, por ejemplo, de acoso a las mujeres que participan en el espacio público. O sea, es una cosa brutal. O sea, los estudios que todavía son muy incipientes, uno ve como que el espacio público se está convirtiendo en un espacio público digital violento. Entonces, la verdad es que es preocupante en ese sentido porque, claro, veníamos planteando de estos problemas que tienen los medios tradicionales, pero es que nos estamos entrando en un escenario donde esos problemas se están multiplicando y se hacen mucho más masivos y no tenemos mecanismos de respuesta. Es decir, no tenemos una capacidad como personas, una formación, no se nos está formando para este nuevo escenario, ¿no? Ni en la educación formal, ni en la educación universitaria se están entregando, creo que todavía, herramientas suficientes para sabernos mover en este escenario o construir alternativas a este escenario, ¿no? Y luego tampoco tenemos mecanismos. O sea, si hablábamos de que no los tenemos adecuados para la televisión y para los medios de prensa tradicionales, para los que vienen tampoco. Entonces está ocurriendo campañas de acoso, de hostigamiento, de discurso del odio en las redes sociales que a pesar de que hay normativa, no termina de ser efectivo el control que hacen las redes, estas plataformas de intermediarios, y luego por otro lado nos encontramos que están haciendo un control de los algoritmos que a veces están haciendo censura algorítmica y bajando contenidos, pues lo estamos viendo con lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, el genocidio de Gaza. Por ser contenido violento. Claro, entonces se está censurando información relevante, o ahora medios de comunicación que dicen, no, es que empecé a hablar de un tema no sé qué, de lo que está pasando en Gaza y me bloquearon la cuenta, ¿no? Entonces ya no solamente medios internacionales, sino a nivel nacional, porque claro, entonces como que uno dice, no está funcionando esto, ¿no? O sea, no se está consiguiendo enfrentar esos discursos de odio, la violencia en línea, y por otro lado, además, se está terminando cayendo en una censura. Entonces como que para mí es un escenario muy preocupante. Sí, me imagino como
la irrupción también de las redes sociales cambia un poco el panorama de los medios de comunicación como los veíamos antes, que era solo la tele, la radio y los diarios. Y en ese punto les quería preguntar a ambos, porque lo mencionaron, mencionabas tú, Rocío, sobre un ecosistema sano de medios. ¿Cómo es el ecosistema de medios aquí en Chile? O sea, y también, preguntar si este ecosistema permite que exista, que se asegure el derecho a la información, por ejemplo. Yo creo que nosotros en Chile tenemos un ecosistema que es un poco anómalo, ¿no? Como en el ideal, cuando pensamos en un ecosistema sano donde hayan medios de comunicación públicos, privados, comunitarios, regionales, ¿no? Con mucha expresión diversa, cultural, regional, etcétera, descentralizado. Nos encontramos en Chile con un país que los últimos años, en vez de diversificar, ha concentrado, ¿no? Entonces, la concentración de la propiedad de los medios, la gente como que suele hablar de eso, es real. Es decir, hoy día vivimos un proceso como de fagocitosis, ¿no? Los grandes se comen a los chiquitos y tienen más espacio en distintas plataformas y multiplican sus líneas editoriales hoy día en distintos formatos, en radio, en plataformas digitales, y eso de alguna forma daña en el sentido en que limita el pluralismo. Chile no tiene un ecosistema de medios públicos, que es un tema complejo, de larga data, ¿no? Es decir, también este proceso de privatización de los medios, la muerte al diario La Nación por el primer gobierno de Piñera. Es decir, hay un avance en materia de comunicación que ha ido restringiendo justamente las posibilidades que tengamos un ecosistema sano. Ahora, respecto a limitar la información, la calidad de información, yo creo que más que limitar la calidad de la información, lo que hace este ecosistema es que limita la capacidad de diversificar los contenidos y de poner en circulación o robustecer un debate público más diverso. Es decir, creo que daña más la calidad del pluralismo informativo, ¿no? Yeah. No me atrevería a decir de que en Chile hay restricciones a la información, sino que creo que lo que hay son restricciones a diversificar los sujetos que hablan respecto a una información. Las posturas, la diversidad de sujetos que representan los medios de comunicación. Es decir, vivimos hoy día con un ecosistema de medios de comunicación donde la pauta informativa está hecha en Santiago, donde vemos la agenda política de los mismos sujetos, ¿no? Los mismos representantes políticos, los mismos hombres en espacios políticos, porque finalmente hoy día la mayor representación está focalizada en Santiago, en un sector de Santiago con sujetos masculinos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este ecosistema anómalo lo que hace justamente es que daña el pluralismo, daña la posibilidad de que existan mayor representación de voces, de voces, y que también haya mayor representatividad de sujetos sociales. Es decir, los que aparecen hoy día son principalmente hombres, personas que representan a ciertos sectores ideológicos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un daño importante porque en el fondo, claro, los medios nacionales lo consumen personas de todo Chile. Es decir, una persona de Arica lee lo que pasa en Santiago, ¿no? Claro. Una persona en Ñuble lee lo que pasa en Providencia. Y eso es complejo porque en el fondo eso daña la capacidad de que la gente se represente en el espacio mediático. Sí, la verdad es que efectivamente ese diagnóstico que plantea Rocío, lo curioso es que ha habido un cambio importante en el ecosistema, pero el resultado es el mismo, claro, ¿no? Es decir, es como antes partíamos de una escasez de medios de comunicación donde uno dice, bueno, es que hay pocos, están controlados por un sector ideológico, por un sector empresarial, pero ahora pasamos a una situación donde supuestamente cualquiera puede hablar, pero al final lo que ocurre es que en este ecosistema que es más de selva, al final lo que rige es la ley de más fuerte, ¿no? Y acaba imponiendo las mismas voces que ya estaban antes, porque son las voces que ya tenían una ventaja, ¿no? Tienen más recursos económicos, tienen más capacidades de influencia, con lo cual al final acaban acaparando el espacio público. Por lo tanto, ahora podemos expresarnos, pero nuestra voz no llega al debate público. Es decir, no es suficiente con que podamos crear un medio, ¿no? Ahora la cuestión es si ese medio logra llegar a las grandes audiencias. Y lo que nos encontramos es que no, las grandes audiencias siguen copadas al final
por el que tiene recursos para pagar, por ejemplo, mensajes patrocinados, ¿no? Con lo cual ahí volvemos a la barrera de siempre, de que los poderosos y de los que tienen, digamos, la situación de ventaja, mantienen una situación pues de discriminación y un espacio público restringido, un espacio público donde determinadas voces en realidad no están presentes, no se escucha sus discursos o sus discursos están arrinconados, están pero no llegan. Y eso ha cambiado muy poco y ahí efectivamente hay que hacer apuestas de políticas públicas importantes como, pues por ejemplo, los medios públicos son claves, pero no solo los medios públicos, porque en los medios públicos pues van a tener también sus limitaciones, ¿no? Uh-huh. Y también sus riesgos, ¿no? Quizás aportar a otro tipo de medios. Los medios comunitarios siempre mostraron ser ahí un área importante y hay que inventarse nuevas experiencias de comunicación comunitaria en el nuevo entorno. Y ahí hay que aportar con experiencias, con políticas públicas, con apoyo y luego también fortalecer todo el rol de las audiencias. Ya no solamente con mecanismos de protección y que puedan haber este diálogo del que hablábamos antes, sino todo este proceso de educomunicación o de alfabetización digital, llamémoslo, pero con el enfoque de empoderar a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa moverse y expresarse en este espacio público y, por ejemplo, tenga herramientas para seleccionar la información. Claro. ¿No? Vamos a dejar esta pregunta hasta aquí para irnos a una pausa. Bueno, continuamos en La Informante, el podcast de La Neta. Estamos con Rocío Alorda y Javier García hablando sobre el derecho a la comunicación y también queríamos abordar el proyecto de protección a periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que se aprobó en general hace... Bueno, cuando salga este episodio va a haber sido así como 3 o más semanas. Y quería preguntarles cuáles son los tipos de violencia, las manifestaciones de violencia que viven los periodistas y por qué se ha hecho necesario que se presente este proyecto de protección a ellos y ellas. ¿Quieres partir tú, Javier, contando los tipos de agresiones? Sí. Bueno, la verdad es que Chile, al igual que el resto de países de América Latina, muestra una problemática de muchas agresiones a la prensa, ¿no? Con distintas intensidades, ¿no? Quizás ahí lo que ha ocurrido en el caso de Chile es que como otros países de la región están con situaciones muy graves, con asesinatos de periodistas, pues no se le ha puesto en las últimas décadas tanta atención, ¿no? A la situación de la prensa en Chile, pero lo cierto es que en estos últimos años se puso de manifiesto que había muchos casos de agresiones, dependiendo del contexto, ¿no? En el contexto que hubo con el estallido y la crisis social, pues se puso muy de manifiesto, por ejemplo, las agresiones policiales a la prensa que cubre protestas, pero también toda la hostilidad que hay de manifestantes a los equipos de televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través del monitoreo y de ver lo que estaba pasando, pues claro, efectivamente, pues el diagnóstico que se vio fue que efectivamente la situación no era una situación de que hay riesgos importantes, ¿no? Y luego un hito que hubo varios hitos claves fue, por ejemplo, pues el ataque que tuvo el equipo de Iván Núñez en un ataque que pudo ser mortal. Entonces, situaciones que empezaron a evidenciar que Chile se estaban dando situaciones de gran gravedad, casos de traumas oculares por el uso de balines, ¿no? O sea, situaciones realmente que ya hablaban de una situación que no eran meras presiones a periodistas. Y luego otros estudios empezaron también a evidenciar la situación de las mujeres en las redacciones, ¿no? Con acoso sexual por parte de sus superiores, de sus pares, o incluso de sus fuentes, de las fuentes periodísticas, que ofrecían información a cambio de tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, situaciones que ya se cronificaron y se vieron claramente superadas cuando, pues en el año 2022, pues asesinan a Francisca Sandoval en pleno centro de Santiago en una manifestación autorizada, rodeado de un dispositivo policial, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos a esa situación, pues ya en ese momento ya teníamos identificado que claramente teníamos un problema que había que ponerle intención y ya se venía trabajando, ya había una iniciativa de que Chile necesitaba un proyecto de ley para proteger a la prensa, ¿no? Y yo creo que lo que ocurre en ese momento,
que además se produce paralelamente, ¿no? Esa iniciativa que llega a la Cámara y ese suceso que ocurre con el asesinato de Francisca Sandoval, pues dan cuenta de que era un paso que era necesario de dar. Yo simplemente plantear de esta evolución que ha habido, en el que creo que nos hemos mirado hacia adentro. O sea, yo creo que faltaba que Chile se mirara más críticamente hacia qué estaba pasando con la prensa, ¿no? Y que había un discurso demasiado autocomplaciente. Sí. Como de estar mejor que en el resto de... Sí. Y cuando nos hemos mirado adentro es como no estábamos tan bien y además la situación está empeorando, ¿no? Está empeorando porque en situaciones de crisis nos dimos cuenta que las cifras eran muy graves. O sea, el observatorio ha llegado a documentar pues 500 agresiones de agentes de estatales y del orden público a periodistas, comunicadores, reporteros. Pero es que luego paralelamente hemos identificado que cada vez está mucho más compleja la situación en la calle, ¿no? Y que se han multiplicado los riesgos, ¿no? Es decir, que antes los riesgos estaban más identificados, sí, presiones políticas, el espacio público, las manifestaciones, pero es que ahora se ha diversificado. Y ahora estamos viendo mucho acoso en redes sociales, discurso estigmatizante, luego equipos de televisión que siguen reporteando como hace años, y se encuentran situaciones donde hay crimen organizado que no quiere que haya cámaras, ¿no? Entonces, todos los años tenemos un caso de algún equipo periodístico con herida de bala. Ya un caso mortal, pero ya varios casos que pudieron ser que eran potencialmente mortales. Entonces, la situación es muy preocupante, por lo tanto es muy necesario mecanismos de respuesta. Entonces, porque estamos muy atrasados, no tenemos nada. Exacto, como el escenario que grafica Javier se fue intensificando con el aumento de la protesta social, coincidió un poco con otros momentos con otras situaciones que ya se estaban viviendo, y lo que hacemos en Chile es tomar parte de la ley modelo de protección a periodistas que hace UNESCO y que lo hace bajo la propuesta también del periodista Mauricio Weibel, quien fue espiado, perseguido, ¿no?, por sus investigaciones en temas de corrupción del ejército. Y cuando Mauricio empieza a trabajar con UNESCO, esta ley modelo de protección de periodistas con el más alto estándar en libertad de expresión y de prensa, ¿no? Y presenta esta propuesta, nosotros ya teníamos este contexto cruzado que señala Javier. Y lo que hacemos en Chile básicamente es tomar la ley modelo de UNESCO, la toma la diputada Natalia Castillo con su equipo legislativo en ese momento, recién había asumido, y la transforma la adapta a la ley nacional y la ingresa a través de la Cámara de Diputados y Diputadas, en un proceso, claro, que estuvo ahí un año y algo, creo que un año y unos par de meses, tramitándose. El Ejecutivo le patrocina, pone indicaciones, le pone urgencia, ¿no? Y ahí se va dando este proceso, esta discusión dentro de la Cámara respecto a por qué hay que proteger a los periodistas, ¿no? ¿Por qué Chile en este contexto nuevo era necesario establecer un protocolo, un estatuto de protección a las personas trabajadoras de comunicaciones, y cómo avanzamos a un mecanismo de protección? Este debate, que claro, se aprueba en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Lo que se aprobó recién en el Senado es en general, en la Comisión de Derechos Humanos queda toda la parte todavía de la sala, y queda también el proceso de integrar indicaciones para lo que dice Javier, ¿no? Establecer un mecanismo, porque en el fondo hoy día tenemos dos problemas, que no tenemos ni políticas de prevención de agresión a la prensa, ni tenemos políticas de protección, es decir, ni antes ni después. Y lo que hemos tenido que hacer en estos casos es que la sociedad civil ha tenido que actuar en ausencia de un Estado protector de la libertad de expresión. Entonces, hoy día hay una situación de agresión a un equipo de prensa, de personas trabajadoras de la comunicación, a un periodista, y somos nosotros, por ejemplo, el colegio actúa yendo a ver qué pasa, acompañar, judicializamos, el observatorio analiza los datos, acompaña también judicialmente, hay otras organizaciones, Reporteros Sin Fronteras también traspasan los datos a nivel internacional, es decir, hemos tenido que actuar la sociedad civil en
acompañar y resolver casos graves, ¿no? El caso que dice Javier de Francisca, por supuesto, es muy importante, pero van ocurriendo constantemente otros casos. Nosotros desde el Colegio de Periodistas hemos judicializado 2 situaciones de agresión a la prensa en Araucanía, producto de agresiones de carabineros a equipos de prensa, ¿no? Entonces, hemos tenido que ir actuando en ausencia de un Estado que no ve que cuando se agrede o cuando carabineros, agentes del Estado gasean, toman detenido ilegalmente, disparan contra la prensa, lo que están haciendo ahí es vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa. Entonces, este proyecto de ley lo que busca efectivamente es prevenir y actuar luego en los casos de agresión. Ese punto iba a tocar. Este proyecto habla de la protección, pero ¿es solo cuando ocurre algo o tiene algún mecanismo de prevención dentro del proyecto? Claro, mira... ¿O cómo se podría prevenir que pase a este tipo de agresiones? Claro, ahí hay distintas dimensiones donde hay que intervenir, ¿no? Rocío hablaba de la prevención, hablaba también de la atención, ¿no? También de la cuestión de registro, es decir, que sepamos lo que está pasando. Es decir, para poder actuar y para poder hacer prevención uno necesita saber en qué consiste el fenómeno, ¿no? Y efectivamente, ahora mismo el Estado no tiene digamos, nada específico trabajando en este sentido, ¿no? O sea, utiliza los mecanismos del derecho que ya tiene el Ministerio Fiscal, el INDH. Entonces, pero son mecanismos que no están pensados en estas áreas y que han tenido que ver cómo hacen el aporte. Entonces, por ejemplo, no tener un registro y que el registro, el conocimiento lo tengamos organizaciones ya te está diciendo mucho, ¿no? Claro, pero ¿qué ocurre en el caso del proyecto de ley? El proyecto de ley, claro, pone el enfoque en la necesidad de este estatuto especial de protección a la prensa y a personas trabajadoras de la comunicación, pero claro, entra como una moción parlamentaria a través de parlamentarios. Y eso, por ejemplo, tiene una limitación y es que no puede implicar un gasto público. Para poder incorporar gasto público en el proyecto de ley, tiene que ser a través de indicaciones que patrocine el Ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha ocurrido es que hasta el momento las indicaciones o el patrocinio de las propuestas que ha hecho el Ejecutivo no han ido acompañados de recursos económicos ni de la creación de algún tipo de diseño institucional específico de respuesta, ¿no? Entonces, como que nosotros pensamos que es necesario. Es como porque en algunas discusiones se ha planteado, bueno, es que ya tenemos esos mecanismos, ¿no? Ya tenemos un ministerio público, claro, y el planteamiento que decimos, son todos mecanismos que funcionan ex post, es decir, cuando algo ha sucedido y se activan. Y además no son específicos, por lo tanto pueden tener, pero bueno, están y funcionan. Podemos hablar de si funcionan mejor los procedimientos, pero efectivamente esos mecanismos están y se están activando de manera, claro, efectivamente descoordinada, no conocen los datos, no hacen un enfoque especializado, pero independientemente, bueno, por lo menos el Estado ahí puede actuar. El problema es que no hay ningún tipo de diseño ni mecanismo ex ante, o sea, de prevención, de atención, y lo más reciente que se ha creado ha sido este protocolo de personas defensoras de derechos humanos que surge es una bajada del acuerdo de Escazú y que se ha ampliado y que pretende dar también atención a la prensa, pero lo mismo, desde un enfoque post, desde un enfoque de atención cuando algo ha pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un poco la crítica que hacemos a las organizaciones es necesitamos algo específico, necesitamos algo que tenga al menos el enfoque en prevención, ¿no? Y luego otra cuestión que tenemos que ver es que si queremos mejorar la seguridad, estas medidas no se pueden hacer sin lucas. Necesitan recursos. Exacto. Entonces, ¿cuál es el recurso que necesitamos? Creamos este diseño, creamos un comité, una comisión, no, se lo encargamos a este organismo. Bueno, ahí podemos discutir sobre cuál es la fórmula y qué necesitamos ahora. La cuestión es que si tú quieres mejorar la situación que tienes que meterle algún tipo de recurso económico y algún tipo de recurso público, ¿no? Y ahora mismo el Ejecutivo no se ha puesto con recursos de ningún tipo. Entonces, si esta ley no viene acompañada de algún tipo de recurso, de algún tipo de política pública que materialice, va a quedar en buenas palabras.
o va a quedar en avances muy concretos, pues la mejora del registro, derechos que están más claros para la protección judicial. Claro. Entonces, va a haber avances, evidentemente, pero si no le ponemos recursos, pues va a pasar como lo que ya ha pasado con otras normas como la ley Zamudio, donde el diagnóstico que se está haciendo es que es una ley que no fue efectiva porque no vino acompañada con un adecuado diseño, con unas adecuadas políticas públicas, y eso tenemos que evitarlo, ¿no? No podemos quedar con ese enfoque. Y ahora estamos en esa última oportunidad. Y yo creo que ahí lo que me preocupa es quedarnos en esta mirada de autocomplacencia de que, bueno, pues en Chile hemos mejorado este último año en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, entre otros casos ha mejorado porque otros países se han empeorado, pero que no nos pase como Ecuador. O sea, Ecuador de repente pasó una situación de, bueno, no estamos tan mal, a una situación dramática en situación de seguridad y de agresiones y de asesinatos a periodistas, ¿no? Entonces, si no queremos que eso nos pase, tenemos que movernos ya. Porque desde que aprobemos estos recursos, hasta que los pongamos en marcha, hasta que realmente tengamos algún tipo de mecanismo de prevención, pues vamos a tardar años, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa que... Y bueno, estamos con ese diálogo, ¿no? Pero nos preocupa que no se tome el peso y se diga, bueno, es que tampoco necesitamos, no, la situación no es tan grave, ahora no tenemos tantos recursos. Bueno, porque luego estaremos lamentando. ¿Y creen que no se le toma el peso a estas agresiones? Por un lado, me imagino que no se les toma el peso porque hay países que están peor, obviamente. Pero tal vez igual es porque se le pierde el valor al periodismo. Últimamente comentabas tú, Rocío, que no sé, cada vez se consume menos noticias como las conocíamos antes en medio, en televisión, en radio, cada vez más como redes sociales. Entonces como que el periodismo ya no se ve como un pilar fundamental de la democracia. ¿Creen que va también en esa línea? Yo creo que hoy día estamos como viviendo justamente una crisis de desafección con muchas instituciones, y en eso por supuesto también caben los medios de comunicación, cabe el periodismo, una crisis de credibilidad que podemos analizarla y probablemente tenga motivos, ¿no? Es decir, la gente efectivamente está mucho más crítica respecto al rol del periodismo y al rol de los medios de comunicación, con mucha razón, ¿no? Sobre todo por lo que nosotros observamos todos los días respecto a cuáles son las pautas informativas, cuáles son los debates que se instalan, etcétera. Ahora, yo creo que lo que pasa en el caso que señala Javier es que efectivamente los casos en Chile de agresión a la prensa son pocos, pero son graves y pueden ir aumentando. Es decir, efectivamente no tenemos todas las semanas heridos, pero no queremos llegar a eso, porque nos parece importante, y a lo mejor ahí es el punto clave de entender de que estos procesos hay que congelarlos a tiempo, ¿no? La política pública lo que busca es reducir al mínimo, ¿no? Un aumento de agresión, sobre todo cuando son ámbitos de agresión. No sé, pensemos en los temas de violencia contra las mujeres. Lo que busca el mecanismo es que no haya más violencia contra las mujeres, más allá de que haya un caso al año o hayan 100 casos al año, ¿no? Claro. Entonces, en Chile, claro, muchas veces se dice, bueno, pero si ustedes no son México, aquí no hay no sé cuántos muertos al año, o no tienen todas las semanas agresiones. Pero eso es falso, porque en el fondo agresiones en diversidad de tipos sí hay muchas veces. Lo que pasa es que también el periodismo en el mundo de las comunicaciones un poco se ha naturalizado, que parte de la labor informativa es que te llegue una injuricalumnia, una amenaza, una cosita al WhatsApp, ¿no? Unas redes sociales. Y si nosotros nos pusiéramos quizás más quisquillosos y analizáramos más fino todos los datos, nosotros podríamos decir que sí, todas las semanas hay agresiones, acoso digital contra mujeres periodistas, hay situaciones de obstáculos para acceder a información pública, ¿no? Etcétera. Hay distintas autoridades públicas que reaccionan de manera agresiva frente a etcétera. O sea, podríamos mirar con más detalle el escenario y efectivamente podríamos decir que hay situaciones que buscamos limitar. Entonces, yo creo que hoy día
justamente estamos en una negociación con el Ejecutivo, dándole propuestas, diciendo, bueno, mira, aquí podría haber una posibilidad de crear una pequeña institucionalidad que dé cuenta de resolver temas de prevención y de protección. Yo tengo la esperanza de que efectivamente haya una propuesta, una respuesta positiva respecto a esto, que se entienda que efectivamente que no queremos llegar a ser México y que ya muchos países de América Latina, incluso con la situación chilena, han generado mecanismos de protección y es la oportunidad que tenemos ahora de hacerlo, ¿no? Nosotros vivimos años entre pandemia y estallido social donde tuvimos de referente un Estado que no reaccionó frente a las agresiones, que hizo la vista gorda y que tuvimos que la sociedad civil activarnos para resolverlo, y hoy día entendemos que las condiciones del Estado y de esta administración han cambiado, por tanto vemos que es la oportunidad hoy día de hacer estos aportes para evitar mañana tener un escenario donde aumenten las agresiones al mundo de la prensa. Sí. No, efectivamente, tenemos que anticiparnos porque además hay fenómenos que no sabemos qué está pasando, ¿no? Porque en el fondo son cifras negras, desconocidas. Conocemos algunos casos que podríamos decir que lo que estamos documentando, que lo que logramos conocer es la punta del iceberg. Claro. O sea, no es, por ejemplo, el último informe del observatorio, pues documentamos 80 agresiones, ¿no? O sea, que pudimos verificar, que pudimos clasificar en el 2023, ¿no? Y muy diversas, y hay de todo tipo, ¿no? Incluso un caso de herido de bala, ¿no? En la cara, ¿no? Pero este año ya tenemos, van a aumentar seguramente las cifras, porque nuestra capacidad de monitoreo también está mejorando. Entonces empezamos a darnos cuenta de dónde pasan cosas y vamos preguntando, ¿no? Y ya ha habido un camarógrafo herido de bala, al menos que sepamos, ¿no? Y todavía nos falta parte del mes. Y luego, por ejemplo, esto que comentaba Rocío de las injurias y calumnias. O sea, ahora, por ejemplo, estamos viendo situaciones que pueden escalar en el nivel de violencia, porque ahora lo que ocurre es que muchos conflictos se dan, por ejemplo, con acoso judicial, ¿no? Por ejemplo, medios locales que están más desprotegidos, que son menos conocidos, pues se están encontrando con mucho acoso judicial, abusando pues del delito de injurias y calumnias. Y bueno, pues es que en Chile el año pasado ya condenaron a dos medios de comunicación, ¿no? La semana pasada hubo una sentencia donde se ratificó la condena a un editor de un medio de comunicación que justo se estaba destacando por hacer escrutinio público del funcionamiento de dineros públicos, ¿no? Y que además había documentado pues casos que tenía que ver pues con posibles casos de manejos de malversación, o que podía haber casos de corrupción, o en regiones donde se han destapado casos de convenios entre convenios, ¿no? Entonces, ese medio te dice, bueno, nosotros nos hemos autosilenciado porque nos empezaron a llegar querellas, ¿no? Y además te das cuenta que una de esas querellas logró ser condenado una persona de ese equipo, ¿no? No va a tener pena efectiva, pero le va a afectar a su vida cotidiana, incluso claro. Uno puede perder un empleo. Luego hay personas, pues... que se restan del debate público, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso degrada la profesión, una profesión que es muy precaria, donde además hay violencia interna, donde hay acoso por redes sociales, acoso laboral, acoso sexual. Nos estamos encontrando que luego de repente te asustas porque te llega una querella y lamentablemente, lamentablemente hay personas que están decidiendo cambiar de profesión y dejar el periodismo y trabajar en ministerios, trabajar en instituciones públicas, o incluso abandonar directamente la profesión de comunicación e irse a otros sectores mejor pagados y más seguros, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos perdiendo un talento muy valioso de personas que se restan de debatir, o bueno, pues voy a seguir haciendo comunicación, pero no voy a hablar de estos temas. Claro. Y esto sin entrar a ver qué está pasando con el crimen organizado. Porque en otros países, quien está asesinando periodistas, quien está amordazando a periodistas, son amenazas de crimen organizado. Entonces, no sabemos qué está pasando en las zonas fronterizas, la macrozona norte, con el crimen organizado. No sabemos qué está pasando ahí. Claro. Y puede que estén pasando situaciones graves donde haya periodistas que se estén silenciando, o que están siendo amenazados, o que no están hablando de determinadas informaciones que tienen, porque saben que no tienen protección detrás.
no tienen protección judicial si les querellan por injurias y calumnias. Menos aún si la amenazan con riesgo daño de físico. vida, claro, sí. O sea, al final está siendo como un ataque desde distintos frentes, no solo, por ejemplo, está lo de los agentes estatales durante las manifestaciones, están las redes sociales también, está lo que dices tú del crimen organizado. O sea, quizás creo que ahí la reflexión que queda es como tratar de evitar que llegue a una situación peor. Claro, porque es un fenómeno global que no sabemos cómo avanzar. Y en el fondo nuestra responsabilidad tiene que ver con intentar establecer límites a ese avance de las agresiones donde el Estado cumple un rol, ¿no? Yo vuelvo a insistir esta idea de que aquí en Chile la sociedad civil ha sido tremendamente responsable y ha puesto a disposición los pocos recursos que tiene y un voluntariado enorme para hacer frente a una situación súper compleja donde debería ser el Estado quien se hace cargo. Bueno, muchas gracias a ambos por estar en este episodio del Informante. Gracias a quienes nos escuchan. Recordar que estamos en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Y nada, nos quedamos con estas reflexiones sobre el derecho a la comunicación, lo importante que es para la democracia, lo importante que es el buen periodismo para la democracia, y agradecer por el trabajo que hacen ambos también en este tema. Muchas gracias, Luna. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio de La Informante. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic,